¿Voluntarios o busco yo voluntarios aquí en la pantalla? ¿Qué tal, qué tal está Jocelyn? Jocelyn Marroquín, creo que dice acá. ¿Está Jocelyn? No está Jocelyn. ¿Enor Daniel? ¿Sí se me escucha, Ángel? Sí, licenciada, buenos días, sí se le escucha. Vaya, gracias. Vamos a ir poniendo crucita ahí a los que no responden. ¿Aide Buenos días, Alexandra? Buen día, María. ¿Aide Alexandra está por ahí? ¿le puedo decir mis apuntes, licenciada? Gracias, María. Solo dame un segundo que localicemos a la gente porque no me gusta esta incertidumbre. No tiene micrófono. Vamos a ver. ¿Aide Alexandra respondió? No, ¿verdad? No, la que respondió fue Jocelyn. Ajá, que no tiene micrófono. ¿Hugo Álvaro? Buenos días, licenciada. Gracias, Hugo Álvaro. Buenos días. Por favor, recuérdenos un poquito qué tiene en sus apuntes o de lo que vimos las últimas dos clases. Ok, el sábado pasado estuvimos viendo algunos elementos de lo que eran, vimos el artículo 18 del Código de Trabajo, donde hablaba el que era el contrato individual de trabajo. Yo había colocado, no sé si estaba bien, los elementos que eran persona natural, prestación de servicios, subordinación, dependencia continuada, dirección inmediata, remuneración, también como los derechos individuales, el cálculo del salario. También estuvimos viendo lo que eran los componentes del salario, también el aguinaldo, la bonificación anual y las ventajas económicas. Excelente. Y ya para finalizar, estuvimos viendo también la inembargabilidad del salario, que se encuentra en el artículo 102. Buenísimo, gracias, gracias Hugo. María quería aportar a la clase. La vamos a dejar que hable para no violentar ese derecho a libertad de expresión. Gracias, licenciada. Sí, prácticamente lo mismo que dijo el licenciado. Los elementos de la relación laboral. Okay. Vimos las ventajas económicas, prestación en utilidades, el beneficio, bonificación, incentivo mensual y la inembargabilidad del salario. Ok, ¿y cómo se perfecciona la relación laboral? Esa es una frase clave. ¿Cómo se perfecciona la relación laboral? Con la prestación del servicio. Exacto, con la simple inicio de la prestación de servicio. Y a ver, todo esto nos sirve ¿para qué nos sirve conocer todos estos elementos de la relación laboral? ¿Dulce Sagastume? Sí, licenciada. ¿Para qué nos sirve conocer los elementos de la relación laboral? ¿Cuáles serían en la práctica? ¿De qué nos sirve haber visto lo que vimos la semana pasada y antepasada con el tema de cómo se perfecciona la relación laboral y de ir desglosando todos esos elementos? Para poder obtener la justicia laboral. Así es. ¿Cuál es el ámbito entonces de protección de la justicia laboral? El trabajador, ¿no? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda decir cuál es el ámbito de protección de la justicia laboral? La prestación ajena. El trabajo que se realiza por cuenta ajena, que es productivo, que no son aquellos trabajos que hacemos en obras de beneficencia o por altruismo, o el que realizamos para nosotros mismos. Entonces, todos los elementos que vimos la semana pasada nos van a servir para que nosotros podamos determinar efectivamente si existe o no una relación laboral
y cuando lleguen a su despacho, cuando alguien les pida un consejo o cuando tengan sus clientes o sean jueces, ustedes puedan determinar, bueno, esta es una relación laboral, no, esta es una relación civil o esta es una relación laboral disfrazada de civil, entonces entra dentro del campo de protección de la justicia laboral. Y para eso, pues tenemos los elementos que establece el artículo 18 y hablamos también de la forma como se perfecciona, que es con la simple prestación del servicio. Y hoy vamos a hablar de la forma como se puede plasmar el contrato laboral, los elementos del contrato laboral, independientemente de que el contrato pueda ser verbal o escrito. Entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Les pediría que tengan a mano su código porque yo estoy aquí en una computadora que no es la mía y la mía se está agotando. Entonces mi código lo tengo acá en digital, pero no tengo la batería, el cargador a la mano. Entonces, si alguien tiene por ahí su código o si todos tienen por ahí su código, sería genial. Entonces, empecemos a ver la presentación que preparamos para hoy y vamos viendo los elementos del contrato de trabajo para que ustedes puedan hacer la asignación de esta semana. Esta semana sí vamos a tener una tareita y vamos a trabajar de la misma manera que hemos hecho durante todo el curso, ¿verdad? Lo vamos a ir subiendo al Classroom, nuestra tarea. Y ojo, compañeras y compañeros, que de hoy, con este trabajo que van a hacer hoy, empiezan todo lo que vamos a hacer hasta el día de las audiencias, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención y mucho cuidado con lo que con la tarea que van a presentar esta semana del contrato. Ustedes van a redactar un contratito porque este va a ser la base para la demanda, para la finalización de la relación laboral, para la demanda, para las excepciones, etcétera. Entonces, ahí muy creativos con lo que ustedes van a querer trabajar durante el resto de la clínica. Entonces, bueno, esto ya lo hemos ido desglosando, sobre todo en las últimas clases. ¿Quiénes son los sujetos? Ya vimos que el ámbito de protección del derecho laboral, pues son las relaciones que se dan, el vínculo económico jurídico que se da entre dos personas, una persona natural, que es el trabajador. Hablamos la semana pasada de que el trabajo que es protegido por el derecho laboral y por la justicia laboral es aquel que se realiza por cuenta ajena. Entonces acá ya tenemos que en el artículo 3 del Código de Trabajo nos indica, nos conceptualiza quién es el trabajador. Y hablamos pues de personas individuales que prestan sus servicios a un patrono. Los servicios pueden ser de carácter material, intelectual o ambos. Lógicamente, dentro de cada servicio material siempre hay un componente intelectual, ¿verdad? Siempre hay un componente intelectual y también pues hay servicios que son eminentemente intelectuales en donde no hay una labor física, sino es más bien elaboración intelectual de productos escritos, pues, de la conciencia, ¿verdad? Usted, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Esto quiere decir que el contrato puede ser materializado previamente en un documento o que puede ser un contrato verbal, pero que se perfecciona con el inicio de la relación de trabajo. Entonces, siempre el trabajador va a ser una persona individual. Esto lo separamos también la semana pasada cuando hablábamos de que las subcontrataciones de otras empresas prestadoras de servicio no generaba una relación laboral entre el último beneficiario del servicio, sino entre la persona individual y quien le ha contratado. En el artículo 2 del mismo Código de Trabajo, ustedes van a encontrar la conceptualización de patrono y empresa y se refiere a aquella persona individual o jurídica. Aquí sí hablamos de que puede ser una persona jurídica, una sociedad, una sociedad anónima, una empresa mercantil que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Es decir, aunque sea una única persona la que presta los servicios, existe una relación laboral y cuando son más, pues lógicamente el patrono va adquiriendo nuevas
y más obligaciones. Entonces, tenemos el patrono, el trabajador y los auxiliares del patrono, que son los trabajadores de confianza que tienen, digamos, algunas prerrogativas o algunas condiciones que no son tan equitativas con el resto de trabajadores precisamente por la confianza y porque ejercen funciones de representación. Esto los encontramos en los artículos 4 y 5 del Código de Trabajo, que nos establece que el representante patronal es también una persona individual que ejerce a nombre del patrono funciones de dirección o administración. Hablamos acá de gerentes, de administradores, de directores, etcétera, pero las relaciones que sostiene este representante patronal con los trabajadores van a obligar directamente al patrón. Si me explico, por ejemplo, cuando hay subdependencias, digamos, en el Estado, en los ministerios, cuando hay gerencias, subgerencias o direcciones, subdirecciones, va a haber un representante patronal que va a interactuar directamente con el trabajador y las decisiones que él tome y las acciones que él realice en forma directa con el trabajador obligan directamente al patrono. Por ejemplo, en el organismo judicial hay un gerente general, en el Congreso de la República hay un director general. Ellos son los que tienen el vínculo administrativo directo con los trabajadores. Sin embargo, el patrono es el organismo. Entonces, las decisiones que toman estos gerentes, estos administradores o estos directores obligan directamente al organismo como patrón, ¿sí? Entonces, las acciones que se van a realizar van a ser contra ese organismo y no contra el representante patronal, pero sí existe una responsabilidad, digamos, solidaria del patrono con las acciones que éste realiza. El intermediario es quien contrata en nombre propio el trabajo en beneficio de otra persona y toma responsabilidad solidaria. Acá no hablamos de los contratistas que hablábamos la otra semana, ¿verdad? Sino que hablamos de intermediarios que, pues lógicamente, tienen esta función de que contratan para sí el trabajo en beneficio de una tercera persona, pero los dos mantienen la responsabilidad solidaria sobre esta relación laboral. Entonces, existe dependencia con el patrono y el intermediario actúa por sí mismo. Por esa razón es que mantienen una responsabilidad solidaria. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Veo el chat bien activo, pero ahorita vamos a ver qué dice. Disculpe, Lick, si uno trabaja en cierta empresa, pero el gerente es el representante legal. En una ocasión demandaron al gerente. No sé si harían lo correcto. No, depende del tipo de demanda, pero no, el gerente no es el responsable. El gerente, a ver, es probable que haya habido una integración en la persona del gerente y del patrono, porque yo bien puedo ser la propietaria de una empresa y ser gerente de la misma, pero si si la empresa es propiedad de una tercera persona y el gerente es únicamente representante del patrono, no, debería haber sido al patrono directamente y el gerente, las acciones del gerente sí son objeto de la demanda, pero no el gerente a título personal, a menos que en él haya confluido también la figura de representante legal, eso sí. Gracias, Lick. Para servirle a Orlando. Bueno, veamos entonces los elementos del contrato. Sí, ¿quién habla? Delmi Rosales. Yo tengo Gracias, una Delmi. pregunta. Ujú. Si en un tema de conciliación ante el Ministerio de Trabajo yo no tengo una representación legal, pero me puedo basar en lo que dice el artículo 4, que soy representante del empleador, porque tengo un puesto gerencial, puedo hacer valer el derecho de poder representar a la empresa como tal sin tener mi nombramiento. Sí,
Si por sus funciones tiene funciones de dirección en la empresa, sí puede ir a conciliar y, como decía el artículo, sus decisiones y sus acciones vinculan directamente a la empresa. Entonces sí asume responsabilidades la empresa. Ok, o sea, en teoría podría yo presentarme en alguna situación de conciliación, únicamente tal vez presentando mi contrato de trabajo donde me acredite la relación laboral de dirección entonces. Uh-huh. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces veamos los elementos, que son los que ya hemos visto de la relación laboral, también son elementos del contrato individual de trabajo, y es el servicio o que se ejecute una obra de forma personal, que existe dependencia continuada hacia el patrono, dirección inmediata o delegada, y retribución y prestaciones de ley. O sea que hay un servicio que está siendo remunerado. Este contrato va a tener efectos, lógicamente, al generar derechos y obligaciones para los trabajadores y derechos y obligaciones para los patronos. Los derechos y obligaciones de los trabajadores en forma general los encontramos en los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo y 102 de la Constitución Política de la República. De igual manera que los derechos y obligaciones de los patronos los encontramos en los artículos 61 y 62 del Código de Trabajo. Recuérdense que estos no son limitativos, que son más bien la base y que debemos ir también a la Constitución, debemos ir a los reglamentos interiores de trabajo, al pacto colectivo y a los estándares internacionales. Entonces, cuando ustedes revisen estos artículos 63 y 64, recuerden que son la base y que a partir de ahí surgen muchos más derechos que podemos reclamar. Sin embargo, siempre es necesario que tengamos conocimiento de los artículos 63, 64, 61 y 62, porque estos también nos van a dar la pauta, primero como trabajadores, a saber lo que podemos exigir, y luego como patronos, a conocer cuáles son las obligaciones del trabajador y hasta dónde termina el derecho del trabajador y dónde empieza el derecho del patrono para exigir el cumplimiento de obligaciones, y ante el incumplimiento de esas obligaciones del trabajador, que el patrono también pueda realizar sus funciones de dirección, supervisión y en determinado momento que pueda prescindir de los servicios de una persona o realizar algún llamado de atención. Entonces yo pediría que algún voluntario nos dé veamos los artículos 61 y 62, pero muy breve. Quisiera que el voluntario o voluntaria que lo lea, no lo lea completo, sino que nos lea, digamos, el epígrafe, el primer párrafo y quizás los primeros 2 o 3 literales, solo para tener una idea, porque sí son artículos bien largos. Entonces, escucho, compañeras, compañeros, voluntarios. Buenos días, licenciada. Ya le cedieron la palabra a Damaris. Creo que Carlos había iniciado, pero le dio chance. Bien, si quieren uno y uno. Muy bien, buenos días. Artículo 61. Obligaciones de los patronos. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en leyes de previsión social, son obligaciones de los empleadores. A. Enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de autoridades de trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos deba contener estos datos. 1. Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. 2. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que hayan trabajado cada uno y en el salario
y el salario que tengan individualmente que les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que les impone el inciso, sea mandado a imprimir en formularios que se estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. B. Preferir igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que se les haya servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en este caso. C. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de obra o de palabra. Vamos con el siguiente. Era Carlos quien quería leer, ¿verdad? Sí, licenciada. Artículo 62. Se prohíbe a los patronos a. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a unos o a otros. D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajadores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Y H. Ejecutar cualquier otro acto que se restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Gracias, Carlos. Ahora vamos con el 63 literal F. ¿Otro voluntario? Muy buenos días, licenciado. Gracias. Artículo 63. Dice, además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en sus leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. Literal F, ¿verdad? Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. Qué grave eso, ¿verdad ustedes? ¿Qué opinan ustedes de ese literal F? Se está violentando el derecho al trabajo sin discriminación, bueno, básicamente se está discriminando, licenciada. Yo en una oportunidad estaba aplicando a una empresa y en esa empresa pues era requisito que se nos hiciera una prueba de VIH, ¿verdad? Y el resultado no lo teníamos nosotros, pero sí teníamos que pagar la prueba nosotros, sino que el resultado llegaba directamente a la empresa y si salía obviamente positivo, pues ahí sí no nos iban a llamar, o sea, fueron como que muy claros en ese aspecto, fíjese. A la gran, qué gravísimo eso, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un código que es inconstitucional, pues en la mayor parte de sus postulados, aparte no es congruente con la Constitución porque es de años antes, entonces podemos invocar la Constitución al momento que nos pidan este tipo de condiciones. Yo conocí un caso de una persona que le mandaron a hacer la prueba y del laboratorio, pues ya estaban como confabulados los patronos con el laboratorio, entonces la prueba le llega directamente al laboratorio y lo despiden al muchacho, le hacen firmar el finiquito, etcétera. Entonces ahí, bueno, aparte de discriminación, vemos delitos de revelación de secretos y
y varios delitos penales, aparte de un despido directo e injustificado en contra de la persona. Entonces, pues siempre estemos atentos y atentas a este tipo de cuestiones y a hacer una interpretación de las normas con base en estándares y en otras normas constitucionales, porque ya ven que este código ya necesitamos uno nuevo y por eso es que está tan parchado, que hay un montón de reformas y un montón de reglamentos, pero siempre, cuando ustedes apliquen su código y lo lean, recuerden ir también a la Constitución y a los estándares internacionales, porque todavía contempla cosas así de graves. Imagínense una que dice someterse a un reconocimiento médico y que en caso de tener una incapacidad o una enfermedad contagiosa o permanente, ay no, qué grave, ¿verdad? Amarilis, por favor. Licenciada, buenos días. Tengo una duda, caso personal. Yo trabajo para uno de los ministerios del Estado. No tengo contrato porque soy servidora pública. Entonces, pero dentro del proceso, cuando ya tengo yo una orden de contratación, por decirlo así, a mí me piden realizar un proceso de inducción, le llaman ellos, que es un proceso médico, donde me hacen evaluación del corazón, me hacen evaluación de pulmones, pruebas de embarazo, VIH, estudios de sangre, que no sé cuáles son los resultados, y dependiendo si el centro médico da un resultado positivo, pues yo sigo dentro de la contratación bajo el renglón que me contrataron. Entonces, en este caso, ¿cómo aplica? Porque yo no tengo un contrato como tal y si llego a hacer, es más, uno de los compañeros que entró junto conmigo salió con problemas del corazón y pues se le dio de baja, por decirlo así, dentro del proceso. Entonces, ¿cómo aplica en ese caso? Sí, incluso en el Ministerio Público, y les pongo el ejemplo del Ministerio Público, cuando hay personas con problemas del corazón o algo así, no las contratan por el tipo de trabajo que se va a realizar. Digamos, si en un restaurante le piden la tarjeta de pulmones, es porque es un mandato del Ministerio de Salud, o de tuberculosis, porque usted tiene contacto con clientes, tiene manipulación de alimentos, etcétera. Entonces, hay razones que justifican el hecho de contar con un certificado médico, dependiendo de la naturaleza del empleo que se va a realizar, y porque son disposiciones, digamos, no internas, sino disposiciones de las autoridades de salud, específicamente por la relación que usted va a tener con otras personas, con manipulación de alimentos, medicamentos, etcétera, atención a clientes. En ese caso podría justificarse la exigencia de presentar este tipo de certificados, pero no así en casos en los que no tiene nada que ver la condición. Por ejemplo, si la persona tiene diabetes, si la persona tiene una condición congénita que no le impida realizar las funciones para las que está optando, allí sí es discriminatorio. Y de hecho, en todos los casos es discriminatorio el que por una condición de salud se le violente el derecho a concursar y a participar de un puesto de trabajo en equidad de condiciones o en igualdad de condiciones. Sin embargo, pues yo sí creo que es digamos, legítimo cuando se refiere a manipulación de alimentos o a atención a clientes que se pidan este tipo de requisitos, pero no cuando para empezar, usted me está hablando de un 029 y no veo es 011, licenciada. Es 011, entonces sí es funcionaria, sí es para una contratación como por un tiempo indefinido. Pues depende del tipo de trabajo, Amarilis, aunque sí es discriminatorio y es invasivo que se realicen este tipo de exámenes, ¿verdad? Muy bien, licenciada, gracias por la aclaración. Buenos días. Buenos días. Perdone nuevamente la intervención. Con relación a ese tipo de exámenes, fíjese que yo trabajé en varias empresas en la iniciativa privada que sí le exigen a uno, pero es por el tipo de función que uno desempeña. Manipulación de alimentos, porque uno está constantemente relacionándose con muchas personas. Donde yo trabajé siempre me exigían
tarjeta de sanidad, de salud, la de la tuberculosis, que es la de los pulmones, manipulación de alimentos, que no sé de dónde se la inventaron ni en qué año, ¿verdad? Y también examen del corazón. No sé qué sentido tiene que le manden a hacer a uno exámenes de corazón, pero lo solicitan. Ahora bien, en el Estado, yo estaba leyendo un poco la ley del servicio civil, y en algunas entidades es porque los funcionarios realizan trabajo de campo. Así es. Como lo que hablábamos del Ministerio Público, ¿verdad? Que luego puede que le toque ir a un allanamiento o alguna situación de mucho riesgo que por la condición de salud le pueda ocasionar un riesgo superior a este tipo de funciones. Pero sí, yo no le veo mucho sentido que le pidan, por ejemplo, cuando son enfermedades así como muy contagiosas, como la tuberculosis o el coronavirus, que es lo que hay ahora, o algo así que sea muy contagioso, pues de plano, pero no entiendo por qué una prueba de VIH o de hepatitis C o de diabetes pueda incidir en la contratación, porque esas no son contagiosas así como en directo, ¿verdad? Como indirecto, pero sin embargo, a pesar de que van a ser servidores públicos, yo considero que sí sería necesario los agentes de la policía. Yo estaba leyendo las convocatorias y no les piden tantos exámenes así tan específicos. Les piden colesterol, triglicéridos, les piden pruebas de embarazo a las mujeres, porque sí es necesario por el entrenamiento que van a llevar el tiempo. Ahora lo demás de enfermedades de transmisión sexual no se las piden. Y ahí sí yo considero, en mi opinión, considero que sí es importante, ¿verdad? Porque van a ser servidores públicos. Esa es mi pequeña intervención, y realmente sí es un poquito complicado entender por qué algunas instituciones quieren ese tipo de exámenes. Yo pienso que es violatorio para los trabajadores, porque nos estarían negando el derecho al trabajo. Entonces, ¿dónde está la inclusión? Porque hay muchas personas que tienen algún problema específico que también tienen derecho a trabajar. Claro, y que tienen las capacidades, que es lo importante, ¿verdad? A la hora de que optamos por un trabajo, no debe ser únicamente el tema de las condiciones de salud o la estatura o cualquier cantidad de cosas, sino el tener la capacidad. Entonces creo que eso es lo primordial. Por ejemplo, es probable que una persona que ha tenido 3 infartos no tenga la capacidad para ser agente de la Policía Nacional Civil o guardia de seguridad o entrenador personal, qué sé yo, pero el hecho de tener la capacidad es lo que debe primar para obtener una relación laboral y una oportunidad laboral. El artículo 64, por favor, ¿alguien? Licenciada, disculpe, solo una pequeña consulta. En relación a lo que están tratando, yo me recuerdo, no sé si estoy mal, de que hay una situación con el ICS que ahora incluso está solicitando que dentro de cierta cantidad de empleados en una empresa tiene que haber una clínica médica. A raíz de esto, lo que trata el ICS, por lo que yo sé, es de reducir un poquito sus costos, de tener a empleados enfermos, se podría decir hasta cierto punto, o darle un tratamiento médico ambulatorio. Lo que pasa es que muchos empresarios o muchos empleadores se han quejado de la ausencia de los empleados por cuestiones de enfermedad. Entonces, no sé si hay un acuerdo o un decreto sobre eso. Yo me recuerdo, pero no sé si estoy mal. Sí, igual, mire, estamos en las mismas, porque yo también he escuchado que es obligación cuando hay un determinado número, pero no tengo la precisión sobre si es un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo o es interno de algunos organismos específicamente. Del ICS no creo que sea, pero debe ser un acuerdo del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, pero también no tengo ahorita el dato, Rosa María, perdón. Por ahí lo buscamos y salimos de dudas. Licenciada. ¿Sí, Evaristo? Perdón, mire cómo funciona o hasta dónde llega la violación de un derecho. Por ejemplo, hubo un caso que fue algo famoso
de una persona gorda que quería vender productos para adelgazar o que quería trabajar en un gimnasio y no la contrataron porque no tenía la imagen que quería la empresa. ¿Hasta dónde es esto justo o injusto? A ver, el tema de la venta de productos, creo que ahí no hay mucho que hacer porque es una actividad privada, es una actividad que él podría realizar a lo personal y es una relación, digamos, dentro de lo mercantil hay libertad de contratación entre a quién le quiero yo vender mis productos para que sea la imagen de mis productos en la calle. Luego, ¿dónde termina el derecho mío y dónde empieza el derecho de la otra persona, verdad? Que eso, estamos hablando de personas jurídicas de derecho privado, que hay libertad de contratación, que sí pueden ser discriminatorias, aunque no lo hagan abiertamente. Es probable que en este gimnasio o en este tipo de productos no le van a decir a la persona no la contratamos por esta razón, simplemente no la contratan y están en libertad de hacerlo. Ahora bien, si la persona ya está contratada, si ya está trabajando y sube de peso, así como pasó con Miss Universo, yo no sé, ustedes tal vez están muy jóvenes, pero hubo una Miss Universo hace unos 20 años que subió de peso siendo Miss Universo y la expusieron a cualquier cantidad de torturas psicológicas y exposición pública mediática porque había subido de peso y era porque ella había violado el contrato. Pero digamos, si la persona ya estando en la relación laboral sube de peso y a raíz de eso le quitan el trabajo, allí sí sería un despido directo injustificado, porque este tema de apariencia no puede ser valorado, no puede ser causal para cesar una relación laboral, ¿sí? Entonces, me parece que el tema de Evaristo es la libertad de contratación entre personas de derecho privado. Y luego, si esta causal se da ya estando contratada, ya prestando el servicio, pues es evidente que sería una cuestión injustificada y discriminatoria contra la persona. ¿Qué opinan los demás? Que este es un tema, digamos, más bien del ámbito superior del derecho, de principios y fuentes de derecho y de justicia, más allá que de la planidad, la planicie de la ley, ¿verdad? ¿Qué opina alguien más? Buenos días, licenciada. Gracias, Nora. Buenos días. Pues yo por lo que he vivido ya en esta tierra, pues yo sé que eso pues lo llevan a la práctica muchas empresas, entre ellas McDonald's, ¿verdad? Yo creo que hasta donde yo he aprendido es que ellos están en la libertad de esto porque la imagen de su empresa, se puede decir. Entonces ellos tienen la libertad de esto. Mi comentario con respecto a puntualmente, ¿verdad? Que yo creo que están en la libertad. Ahora con respecto al inciso F, pues yo creo que eso se lleva mucho a la práctica aquí en Guatemala. Antes hasta lo de los tatuajes, ¿verdad? Ustedes, pero creo que eso era con los de policía y todo eso, que había ahí un estigma con el tema de los tatuajes. Pero bueno, si hablamos de libertad de contratación y libertad de mantener o no mantener la relación laboral, entonces lo que sería es que el patrono, cuando prescinde de los servicios de una persona, lo que tiene que hacer, si tiene la capacidad de decidirlo, es cumplir con sus obligaciones económicas y ahí se salva. Ahora, si le despide porque ha dejado de ser el estándar de lo que esperaba y no le paga sus prestaciones laborales, su indemnización, etcétera, allí sí entra en una responsabilidad y se puede optar a una reinstalación, si está dentro de las 4 causales de las que ya hemos hablado. No sé si alguien más quiere opinar al respecto de este tema. Licenciada, buenos días. Le saluda Doris Ariza. Gracias, Un pequeño Doris. comentario. Considero que esto de la discriminación se viene desde el momento en que las empresas realizan alguna convocatoria o anuncio, ¿verdad? Porque ponen la edad desde mi punto de vista es una discriminación porque una persona adulta puede tener muy bien la experiencia y los conocimientos, pero solo por el hecho de tener cierta edad
que a ellos no les parece, pues ya la sacan del rango de posibilidades a que la persona pueda aplicar, ¿verdad? Entonces, desde ahí considero yo que ya se están violando los derechos de la persona a poder laborar, porque lamentablemente en nuestro país ya las personas adultas ya no consiguen trabajo, aunque tengan experiencia, sean unas personas muy conocedoras, muy profesionales, pero si ya tiene cierta edad, esta persona podríamos decir que ya la sacan del ámbito laboral, ¿verdad? Lamentablemente así es. Sí, seguramente es una cuestión también para protegerse, ¿verdad? De que ya a determinada edad empiezan los achaques, empiezan las suspensiones y todo esto, pero miren, se ve lejos cuando uno tiene 18, 19 años, busca trabajo y dice entre 18 y 35 años, pero créanme que están cerca a los 35 y es cuando más se necesita empezar a generar o continuar generando, pues. Es grave esa situación de que pero eso también es deberían haber políticas de protección del empleo y de protección de la creación de carreras y consecución de carreras profesionales a las personas que no son tan jóvenes, ¿no? Así es, licenciada, porque si nos damos cuenta, muchas veces, por lo menos en el Estado, ¿verdad? Contratan gente que es joven, pero no tienen la experiencia ni el conocimiento y gana platales, ¿verdad? Cuando gente adulta, que sí realmente tiene el conocimiento y la experiencia, pues no la contratan. Es como que despilfarrar el dinero del mismo pueblo, ¿verdad? Claro, gracias, Doris. ¿Alguien leyó el 64 al final, compañeras, compañeros? Creo que no hemos visto el 64, ¿verdad? No, licenciada, todavía no. ¿Le da usted, Astrid? Porfa. Muy bien. Dice artículo 64, se prohíbe a los trabajadores a abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. B, hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. C, trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o de cualquier otra condición anormal, análoga. D, usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel que están normalmente destinados. E, portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes o cuando se trate de instrumentos cortantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Y F, la ejecución de hechos o la violencia de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. La infracción de estas prohibiciones debe sancionarse para los efectos del presente código únicamente en la forma prevista por el artículo 77, inciso H, o en su caso por los artículos 168, párrafo segundo, y 181, inciso D. Vaya, gracias Astrid. Vean, estas prohibiciones nos dan la pauta, ¿verdad? Le dan la pauta al patrono también para poder ejercer esa función de dirección, de control, de supervisión y eventualmente de sanción de las personas y para poder proteger también al patrono, ¿verdad? De que no le sean sustraídos los objetos que son propiedad de la empresa, de que no le sean utilizados en forma que no sea para la que han sido destinados, que las personas que asisten a trabajar también tienen limitaciones, ¿verdad? Es decir, el trabajador y el derecho al trabajo tiene la característica de ser tutelar del trabajador, pero también hay una contraprestación en estos derechos y en estas obligaciones. Ahora, las jornadas de trabajo, pues tenemos la jornada ordinaria diurna, que es de 8 horas por día, hasta 44 horas por semana, le establece el artículo 116 del Código de Trabajo. Todo esto que estamos viendo lo van a plasmar ustedes en el contrato, ¿sí? Entonces,
tienen que ir valorando las jornadas, la jornada ordinaria nocturna, que puede ser de hasta 6 horas por noche, 36 horas por semana, la jornada mixta de 7 horas, que es cuando se mezcla la jornada diurna y nocturna, y la jornada extraordinaria, que son las horas extras y que están desarrolladas las obligaciones que surgen a partir de las mismas en los artículos 121 al 124 del Código de Trabajo. Cuando ustedes hagan su contrato de trabajo, pues van a poner allí cuál va a ser la remuneración por las horas extras, por la jornada extraordinaria, la remuneración por el tipo de jornada en la que va a trabajar la persona, que puede ser también de 40 horas por semana, ¿verdad? Que es un máximo de 44 y hablamos cuando se elabora el mediodía del sábado o mediodía del domingo, también puede ser, ¿verdad? Porque el día de descanso puede ir variando. Los descansos semanales, días de asueto y vacaciones anuales también van a ser parte del contrato de trabajo y también son objeto de protección por la legislación laboral que establece en el artículo 126 que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso semanal remunerado, a los días de asueto que establece la ley, sea los establecidos por la ley o los específicos de cada localidad, ¿verdad? Cuando hablamos de las ferias patronales, etcétera, y las vacaciones que tienen los mínimos establecidos en los artículos 130, 134 del Código de Trabajo, pero que también pueden ser superados por el pacto colectivo de relaciones de trabajo o por el reglamento. Entonces, señoras, señores, cuando ustedes hagan su contrato, que es lo que van a hacer esta semana, van a hacer un modelo de un contrato de trabajo, ustedes van a inventar la empresa, van a inventar el trabajador y van a poner las condiciones en las que se va a llevar a cabo esta relación laboral. Entonces, ustedes van a estipular cuántos días de vacaciones tiene derecho, cuál va a ser la remuneración por la jornada extraordinaria, la jornada ordinaria en la que van a trabajar, si va a ser diurna, nocturna, mixta, el día en que el trabajador va a gozar del derecho al descanso semanal remunerado y los días de asueto específico. Entonces, todas estas cuestiones las van a tomar ustedes en cuenta para hacer su contrato y deben de tomarlas en cuenta también al momento de reclamar los derechos, ¿verdad? Lo que esté plasmado en el contrato es lo que vamos a poder reclamar cuando el contrato sea de forma escrita. Entonces, la descripción o la conceptualización la vimos ya la semana pasada, está en el artículo 18 y es el que establece los elementos del contrato de trabajo, que también desarrolla este artículo 18 y establece luego el código que en el caso de gerentes, directores, administradores, etcétera, tienen la capacidad de ser delegados de las funciones del patrono, pero al mismo tiempo contienen en sí mismos la característica de trabajadores, ¿sí? Cuando estas personas son personal de confianza, mantienen su calidad de trabajadores. La exclusividad, vean, esto es una cuestión que deja así como un lugar a la discusión, porque hay contratos de trabajo en los que se reclama o en los que se impone al trabajador la exclusividad para la prestación de servicios, aunque no es una característica que deba estar en todos los contratos de trabajo. Cuando existe incompatibilidad, sí puede exigirse cuando se haya convenido expresamente en el contrato de trabajo. Por ejemplo, a usted no le pueden exigir exclusividad si usted cumple con sus 8 horas de trabajo y no está en las 8 horas siguientes o el sábado y el domingo en una empresa que realiza competencia. Por eso, si ustedes llegaran a plasmar en su contrato de trabajo la exclusividad, tienen que poner ¿por qué? ¿Por qué reclaman la exclusividad de la persona? Ahora bien, los funcionarios públicos
sí tienen limitación y solo tienen, digamos, la apertura o tienen la permisividad para ejercer la docencia. A ver, yo conocí el caso de una persona que sí estaba trabajando con una relación de exclusividad porque era una cuestión así como de fabricación de cocinas y muebles y todo el tema este del acero y este asunto. Ella mantenía la exclusividad porque tenía funciones de diseño, cotizaciones, manejaba proveedores, etcétera, mientras estaba trabajando. Pero cuando la persona se va del trabajo, sí puede ejercer esas funciones. Y lo violatorio que estaban haciendo en ese lugar era que le querían hacer firmar un contrato de que no se iba a dedicar al diseño de cocinas o a la venta de cocinas por los siguientes 3 años. Imagínense ustedes, pues obviamente lo que yo le recomendé fue que bajo ningún punto de vista podía firmar ese tipo de compromiso. Aunque, pues, ya ven que sí hay quienes se les ocurre cerrar la competencia, ¿verdad? Cerrar que la persona pueda competir con ellos en lo posterior. A ver, puede darse también que un contrato de trabajo se empalme dentro de la misma relación con otro de índole diferente, pero no le hace perder sus características y sus efectos. Por ejemplo, si pudiera darse dentro de un mismo contrato una relación laboral y una relación civil, digamos que a usted lo contraten para la producción de camisas, pero que también le compren la tela. Son 2 contratos distintos y aunque se haya contenido en un mismo documento, no pierde la característica de trabajador. En el artículo 19, pues desarrolla el tema de cómo se perfecciona con el inicio de la relación laboral y cómo entra al ámbito de protección de la justicia laboral toda relación que cumpla con los requisitos que establece la ley y con los elementos, ¿verdad? Cuando estos servicios se prestan conforme a las características que establece el artículo 18, entran dentro del ámbito de protección de la justicia laboral. Ahora, las obligaciones que nacen de la relación de trabajo las establece el artículo 20 del Código de Trabajo y ya las vieron ustedes también en los artículos 61 al 64. Y bueno, pues la primera es que se someten las personas que han iniciado una relación laboral, las dos, tanto el patrono como el trabajador, a observar las obligaciones y los derechos que establece el Código y las convenciones internacionales ratificados por Guatemala. Uy, no, ¿qué le pasa a Pedro Luis? Silencien a Pedro Luis, ustedes que debe trabajar en jornada nocturna. Lo he silenciado como 8 veces, ahorita le estaba escribiendo en privado, Ligda. Sí, pero si no, lo voy a poner en sala de espera. Sí, yo creo que es lo más prudente. Igual ya estamos por terminar la clase, pero si vuelve ahí a activarse los ronquidos, los sacamos mejor, Ángel. Tan malo, pues. Sí, ojalá que no. Bueno, entonces las condiciones de trabajo, ¿verdad? Las obligaciones que sobrevienen. Dice que también, vean, esto fue objeto de una pregunta los primeros días de clase, vean. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato de relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Una de las compañeras de las que más participan en clase nos preguntaba sobre el cambio en el lugar de trabajo, ¿verdad? El cambio de zona o de municipio, cómo afectaba al trabajador y si podía negarse el trabajador a realizarlo. Y efectivamente la ley protege porque ese sería un cambio sustancial, ¿verdad? Sería una alteración sustancial en la forma como se presta el servicio. Uh-huh. Uh-huh. Sí, necesariamente.
Su pasivo laboral. Sí, mire pues, lo primero que si a una persona la van a trasladar, lo primero que tenemos que ver es el contrato. Si el contrato dice, por ejemplo, así como cuando las personas se tiran a la carrera judicial y van a prestar, que puede prestar servicio en cualquier lugar del país, de plano tiene que irse, ¿verdad? Y ahí no habría responsabilidad del patrono. Si el contrato dice que puede prestar servicio en Misco, Villanueva, San Marcos, Huehuetenango, en cualquier municipio, debe el trabajador cumplir. Ahora, si no quiere cumplir con lo que él mismo pactó, ahí el patrono no tiene responsabilidad y no tendría por qué pagarle el pasivo laboral, que es la indemnización. Todas sus prestaciones, sí. Ahora, si la persona fue contratada exclusivamente para trabajar en San José Pinula y la quieren mandar a San José del Golfo, la persona puede exigir quedarse en el lugar para el que fue contratada y puede negarse a cambiarse de municipio, ¿sí? Si derivado de esto se termina, se rescinde la relación laboral, sí hay responsabilidad para el patrono. Ahora, como suele suceder en la mayor parte de casos, si el trabajador acepta a cambiarse expresamente de municipio, pues ahí no hay pierde, ¿verdad? Continúa la relación laboral con las mismas condiciones, porque la misma ley establece, ¿verdad? Salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o autorización del Ministerio de Trabajo. Pero creo que el ministerio sería muy precavido en autorizar este tipo de cambios si llegan a afectar en una forma muy grave o muy directa a los trabajadores. Uh-huh. 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 Ajá. Mire, si cuando contrataron, por ejemplo, si este bufete de abogados es una sociedad anónima o una sociedad colectiva, tiene un nombre comercial, está inscrita y a usted o a las personas las contrataron en esa sociedad, al momento de disolverse tenían que liquidarles a todos, porque lo que empezó fue una nueva relación. Entonces, si solo se cambiaron el nombre y mantuvieron al mismo personal, algunos de los socios, sí ahí hay pérdida para el trabajador, porque lamentablemente no puede exigirle a estas personas las obligaciones que contrajo el patrono anterior. Sí hay un riesgo ahí y creo que por ahí va el cambio de nombre de Globo o de Pedidos Ya, no sé cómo se llama el asunto ahora, que es por un tema de reclamo o para evadir, porque eso es bien común. No quiero decir que en este caso los abogados lo hayan hecho, pero sí que si se terminó la relación laboral con el primer patrono y digamos uno de ellos o dos se juntaron en otro bufete y lo abrieron y le dieron la oportunidad de continuar trabajando a algunas personas, ahí se inició una nueva relación laboral. Entonces es... Uh-huh. Ah, no, si lo dejaron en el documento que se mantenía la relación iniciada antes, ellos mismos asumen el compromiso, ahí sí no. Uh-huh. Sí, sí, porque cambia el contrato, así como se tiene que enviar el contrato de trabajo y todo esto, tienen que notificar esto. Uh-huh. Bueno. Lic, buenos días. Buenos días, Evelyn. Disculpe una consulta. En caso de que a una persona la asciendan de puesto, digamos, ser asistente o algo y la pasen a jefe de algún departamento, ¿tendrían que firmar otro contrato? A ver, no
no necesariamente, lo que se hace es puede ser una notificación, porque el firmar un nuevo contrato sería dejar sin efectos el anterior y allí sería en perjuicio del trabajador. Porque imagínese, usted ingresó como asistente ganando 2,800 quetzales y en los 10 años que lleva trabajando en la empresa ascendió a gerente ganando 20,000 quetzales. Al momento de reclamar su pasivo laboral, si se da una situación de despido o de finalización de la relación laboral en incumplimiento del patrono, uno reclama con base en los últimos 6 meses, pero reclama todo el tiempo. Entonces, lo que debería ser, no, debería ser una notificación o una reclasificación, dependiendo cómo le llamen en el centro laboral, ¿verdad? Usted en el lugar donde usted trabaja, una reclasificación, un ascenso o algo así, pero no debería ser un nuevo contrato, porque si no, habría que rescindir el anterior y la rescisión del anterior significaría que pierde los derechos que ha adquirido durante el tiempo que llevaba en el desempeño de las funciones. Gracias, Lick. Y en ese caso se tendría que notificar igual a la Inspección General de Trabajo. Y al ministerio, la modificación puede hacerse mediante contrato, eso sí, puede hacerse un contrato o una ampliación del contrato de modificación del anterior, pero no uno totalmente nuevo. Gracias, Lick. ¿Para servirles? Uh-huh. 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 Sí, sí. Sí, el tema debería ser tratado en la continuidad, ¿verdad? Ustedes, para que la persona mantenga lo que ha ido aportando y lo que ha ido ganando durante el tiempo. Y si le rescinden el anterior y le hacen uno totalmente nuevo, pues que cumplan con las obligaciones del anterior. Lady levantó su manita. Buenos días, licenciada. Sí, díganos. Fíjese que yo tuve el caso con este tema del contrato. Lo único es que, por ejemplo, cuando los colaboradores cambiaban en el contrato especificaba, por ejemplo, la fecha de ingreso que tuvo cada colaborador. Entonces, ellos establecían que el 2020 ellos ascendieron a un puesto y con un nuevo salario, pero se establecía en el contrato de que el colaborador inició relación laboral desde el 2015, digamos. Entonces, en este caso, es bueno o es aceptable, por ejemplo, que yo vaya a firmar el contrato con estas especificaciones, o de igual manera estoy como yo misma renunciando a los derechos que adquirí durante el tiempo antes de cambiar de puesto. No, ahí sí lo veo como una buena práctica. Si le reconocen el tiempo desde el que ingresó, no veo problema. Ok. El tema es empezar de cero. Gracias, licencia. Para servirle. Bueno, también vemos que la ley establece diferentes tipos de contratos de trabajo a partir de la duración, ¿verdad? Que puede existir contratos de trabajo con las mismas condiciones, las mismas garantías por plazo fijo. Pueden ser incluso por 6 meses, por 1 año, que se asumen las mismas responsabilidades por el patrono. El trabajador tiene derecho al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tiene derecho a sus prestaciones, pero el contrato se puede hacer por plazo fijo, por tiempo indefinido, ¿verdad? Que es lo natural del contrato de trabajo, que sean por tiempo indefinido, y también por obra determinada. Al momento de que se termina la obra, pues se terminan los derechos, pero se mantienen los derechos de la persona durante el tiempo en que está realizando la obra para la que ha sido contratada.
La permisión para los contratos verbales que establece el Código de Trabajo está en el artículo 27 y se refiere a las labores agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos temporales que no excedan de 60 días y a los trabajos por obra determinada. ¿Cuáles son los contenidos que debemos desarrollar en el contrato de trabajo? Y esta va a ser la tarea que tienen ustedes para esta semana, para entregar el próximo viernes antes de las 12 de la noche. Lo que ustedes deben consignar, hay un montón de formatos que seguramente ustedes ya han visto y han trabajado para realizar un contrato. Lo que necesito es que si ustedes utilizan uno de esos formatos, que verifiquen que se cumple con todos los elementos y que le pongan mucho cuidado a la descripción de la relación que van a hacer, de los horarios, de las jornadas, etcétera, porque como les digo, es lo que van a desarrollar durante los casos que vamos a ir discutiendo en clase y sobre los que van a hacer la demanda y la audiencia. Entonces, esto es para el próximo viernes 23 de abril y los elementos que ustedes ven acá igual lo pueden escribir ustedes mismos. Es muy sencillo. Van a consignar nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes, los datos que ustedes ya conocen para todo tipo de contrato, y van a poner la fecha en que inicia la relación de trabajo, la descripción de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra que va a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. También tienen que consignar el lugar o los lugares donde deba prestarse el servicio o ejecutarse la obra. Ya ven la importancia de esto. La duración del contrato de trabajo o la expresión de que el mismo es por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. La designación del lugar donde vive el trabajador cuando se le contrata para que preste servicios en un lugar distinto. Y el tipo de jornada de trabajo y las horas en las que la persona va a prestar sus servicios. También el salario, los beneficios, comisiones o participación en utilidades que deba recibir el trabajador. Si el salario se va a calcular por unidad de tiempo, podemos hablar de una retribución semanal, una retribución quincenal o mensual, ¿verdad? Que es como lo más común, aunque también hay muchos lugares en los que trabajan por quincena. Entonces, ustedes cuando hagan su contrato, tienen que consignar el salario, si la persona va a ser beneficiada con comisiones o participación en utilidades, por cuánto tiempo va a ser, cómo va a ser calculado el salario, ¿verdad? Si va a ser calculado por unidad de tiempo, qué unidad de tiempo, o por unidad de obra. Ustedes van a ir decidiendo cómo va a ser contratada la persona. El patrono no puede, esto ya lo vimos, ¿verdad? Que el patrono no puede exigir del trabajador alguna cantidad en compensación por la depreciación de los objetos que le han sido provistos para realizar el trabajo. Igual lo pueden poner ustedes en el contrato de trabajo, ¿verdad? Que el trabajador no va a ser responsable por la depreciación o el desgaste de los artículos que utiliza para realizar su trabajo. Y también, si ustedes hacen el contrato por una obra determinada, van a hacer constar que han entregado las herramientas, los materiales, etcétera, los que se ha convenido o los que ha convenido que el patrono va a entregar para la realización de la obra. Otras estipulaciones en que convengan las partes, el lugar y fecha de celebración del contrato y las firmas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, voy para atrás. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo y siempre es imputable al patrono la ausencia de este. Si a requerimiento de las autoridades no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones afirmadas por el trabajador. Esto es parte también de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que
que una compañera nos puso el ejemplo de la farmacia, de la persona que es dependiente de una farmacia, y que fuimos desglosando más o menos cómo podía probar la relación laboral. Pero creo que lo más importante hoy son estas 2 diapositivas, que necesito que ustedes redacten cada uno y cada una un contrato de trabajo en donde contemplen todos los requisitos que establece la ley y que están en estas 2 diapositivas. Igual, mucha creatividad para realizarlos y mucho cuidado con cómo lo van desarrollando, porque los va a ir amarrando, ¿verdad? Uno de estos contratos es lo que cada grupo de 8 personas va a presentar en su caso. Entonces, yo en unos minutos les voy a compartir la presentación en el Classroom, y la tarea va a estar abierta para que la realicen desde hoy hasta el próximo viernes a las 12 de la noche. No debería ser algo que les tome muchísimo tiempo y bueno, nada. ¿Tienen preguntas, comentarios acá? Sí, licenciada, disculpe, ¿a mano o a computadora el contrato? Puede ser a mano o a computadora. Creo que acá no hay problema en que lo realicen a computadora. Y váyanlo guardando, ¿verdad? Porque esto les va a servir para su trabajo. Como les digo, a partir de aquí, sí ya vayan. Bueno, igual todos los archivos me imagino que los tienen guardados, pero estos con un poquito más de cuidado, porque sí lo van a integrar a su trabajo final. Entonces puede ser a mano o a computadora, ¿sí? Lo importante es el contenido. Gracias, Lee. ¿Vaya alguien más? Licenciada, buenos días. Si es a mano, puede ser oficio o carta, no importa si tiene que ser oficio. No, puede ser en tamaño carta, solo con buena letra, porfa, y bien escaneadito o bien tomada la foto para que lo podamos leer. Ok, está bien, gracias. Gracias a usted, Hans. ¿Alguien más? Licenciada, buenos días. Buenos días. Una pregunta. La vez pasada había mencionado grupos de 10 y ahorita dijo 8, entonces tengo duda de cuántos integrantes pueden ser. No, son 8. 8. Sí, sí. Licenciada, ¿y los grupos, perdone, cómo uno tiene que buscar o usted los va a hacer? No, ustedes se organizan. De hecho, tenía la idea de que ya estaban en eso. Creo que por ahí vi que en el chat andaban con eso de buscando grupos y todo. Necesito que se organicen cuanto antes y para ya ir preparando eso, porque sí nos va a tomar un buen tiempo el desarrollo de las audiencias. Ya cuando falten un par de semanas, yo les digo, bueno, para dentro de 15 días necesito tener los grupos de 8, ¿sí? Pero mejor si lo van viendo de una vez. La asistencia, Ángel. Ya la compartí, Ligda. Vale. En el grupo de WhatsApp y acá en el Zoom. Buenísimo. Entonces, no, pues que va a estar abierta hasta las 10, ¿verdad? Licenciada. Sí, Fernanda. Buenos días. Una consulta. Bueno, le comento. Yo tengo más relación en contratos en el sector público, pero no sé si necesariamente tiene que ser como un contrato del sector privado o tiene que ser un contrato del sector público. Puede ser, ahí sí lo que ustedes decidan, siempre y cuando tomen en cuenta los elementos del contrato y si lo hacen del sector público, verifíquese quién es la autoridad nominadora, quién va a firmar el contrato, en nombre de quién, porque acuérdense que ahí, digamos, va a ser el gerente general con funciones delegadas por el presidente de X organismo o por el ministro, ¿verdad? Que creo que en los ministerios sale un acuerdo ministerial y luego el de recursos humanos hace el contrato. Entonces, bueno, si usted tiene ejemplos, genial. Licenciada, buenos días. Disculpe con una consulta. ¿Sí? Las instrucciones usted las subirá al Classroom, ¿verdad? Sí, pues, bueno, mira, es la elaboración de un contrato de trabajo con base en los
en los elementos que tienen acá en la presentación, que les voy a compartir, y a mano o a computadora, las mismas instrucciones de siempre. Ah, ok, está bien, eso no me había quedado muy claro esta parte. Muy amable, gracias. Vale. Bueno. Bueno, compañeros, entonces vamos a dejarlo por ahí. Yo ahorita les habilito la tarea y les comparto esto para que lo tengan listo y que tengan buen fin de semana. Nos vemos la semana próxima. Cuídense mucho. Gracias, licenciada. Feliz semana, licenciada. Igualmente.